Muy buenos días, tengan todos y todas y todos ustedes. Mi nombre es Thais Aguilar. Bienvenidos y bienvenidas a mi programa Contravía en esta plataforma de Voces por Mediacache. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana en estos días de verano tan llenos de sol, tan calurosos, tan lindos como se ponen en Costa Rica. Así que pues espero que hayan descansado y tengan una semana muy fructífera. El programa de hoy tiene una invitada muy especial. Tal vez algunas de ustedes la conocerán, pero creo que no muchas personas pues habrán oído hablar de ella, puesto que es una funcionaria de carrera del Poder Judicial. Es la magistrada de la Sala Cuarta, Nancy Hernández López. Doña Nancy recientemente fue nombrada oficialmente por la Cancillería de Costa Rica como candidata a un puesto de jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella sustituiría el nombramiento que se vence ahora hacia finales de año, si mal no recuerdo, de doña Elizabeth Odio. Y para procurar mantener esa representación femenina en esta corte tan importante, el gobierno, y por recomendación también de doña Elizabeth, según entiendo, el gobierno va a presentar la candidatura de doña Nancy Hernández, a quien le vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, doña Nancy. Muy buenos días, Thais, a usted y a su audiencia. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana. Bueno, qué dicha, nos alegra mucho que haya podido sacar esta hora para conversar con la audiencia de Voces por Mediacache. Y vamos a comenzar un poco conociendo a Nancy, a ver quién es, y también nos gustaría pues, que nos contaras un poco tu carrera en el Poder Judicial y por qué también has decidido aceptar esta candidatura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bueno, con mucho gusto. Casi que por un accidente, yo diría, del destino, porque yo no me visualicé primero como abogada y menos como una abogada de derechos humanos. La vida me puso en el camino la oportunidad de trabajar con una gran persona que fue don Luis Paulino Mora, que en paz descanse, que fue mi profesor de Derecho Penal, que en el año 87, cuando yo me gradué, era ministro de Justicia. Él me pidió que le ayudara en el ministerio y me topé con un sistema carcelario muy deteriorado, con serios problemas de derechos humanos. En esa época se dieron muchos motines y muertos, y enfrentando esa realidad y las familias que están alrededor del sistema penal en general, tanto víctimas como privados de libertad, me di cuenta que esta era mi pasión y di mis primeros pasos ahí en el sistema penitenciario, atendiendo motines, calabozos, muertos. De ahí pasé a la Sala Constitucional en un puesto de letrada, que es un puesto como de asistente legal de los magistrados, y me tocó la oportunidad de ayudar a instalar la jurisdicción constitucional en el país, que fue una gran revolución en temas constitucionales y derechos humanos, desde buscar los escritorios hasta ayudar a escribir las primeras posiciones jurídicas jurisprudenciales. Posteriormente, bueno, trabajé con el magistrado Pisa Escalante, que fue expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también con don Luis Paulino. La mayor parte del tiempo con don Luis Paulino. Me pude formar con grandes juristas y me encontré mi pasión y mi vocación de servicio. Me dediqué 25 años a hacer carrera ahí en la sala, porque como ustedes saben no hay tribunales especializados de derechos humanos fuera de la sala, ¿cierto?, sino que el único lugar donde uno puede ejercer la judicatura, digamos, o apoyo a la judicatura, es desde la Sala Constitucional. En el ínterin tuve la oportunidad de trabajar en muchos proyectos de ley para mejorar la situación de derechos humanos. Trabajé en la Comisión Nacional de SIDA,
los medicamentos retrovirales Antirretrovirales. Para que no fueran discriminados. Me tocó trabajar también en la comisión que adaptó toda la legislación de niñez y adolescencia a la nueva Convención de los Derechos del Niño. Me tocó trabajar en mejorar legislación de violencia contra la mujer y trabajar en varias comisiones. Y desde luego he estado más de 25 años ya en la docencia. Actualmente soy profesora a nivel de maestría en la Universidad de Costa Rica, donde doy Derecho Constitucional, en 2 maestrías, en la de Ciencias Penales y en la de Derecho Público. De tal manera que tengo un perfil que abarca desde el campo práctico, jurídico y académico, ya con 33 años de servicio en esta materia. Sí, toda la carrera prácticamente ha sido enfocada en derechos humanos. ¿Sos graduada de la Universidad de Costa Rica? Yo soy graduada de la Escuela Libre de Derecho y tengo una maestría en la Universidad de Costa Rica. Ah, ok, perfecto. ¿Y desde hace cuánto estás en la sala cuarta, en la sala constitucional? Bueno, yo puedo decir que soy hija de la sala porque tengo 30 años de estar en la sala. De magistrada tengo 7 años de ser magistrada titular de la sala constitucional. Me ha tocado la experiencia de ver todos los periodos de la sala, con diferentes integraciones de magistradas y magistrados en diferentes momentos históricos. Me ha tocado ver una sala crecer y un país cambiar a la luz de la nueva realidad del fortalecimiento del derecho constitucional y los derechos humanos y el impacto que eso ha tenido en la vida política y en la vida nacional. De las personas, claro. Bueno, más adelante quiero que ahondemos un poco más en ese concepto y en la apropiación de los derechos humanos por parte de la ciudadanía costarricense. Pero primero pues quiero ir despejando un poco lo que significa para usted y para el país también ser candidata, esta candidatura y demás. De quedar electa como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo es ese trabajo en calidad de jueza en ese cargo? ¿Es un cargo a tiempo completo? ¿Podría contarnos un poco cómo es la dinámica de la Corte? Bueno, existen 3 sistemas regionales de derechos humanos en el mundo, 3 cortes regionales. Está el sistema africano, el sistema europeo y el sistema interamericano. Nosotros pertenecemos al sistema interamericano, que básicamente tiene 2 órganos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte. Y esto es parte, digamos, del sistema de la OEA. La comisión es la que pasa los casos de derechos humanos a la Corte, que son casos donde ya los países a nivel interno no han podido atender esas necesidades de derechos humanos y se elevan al sistema interamericano, que es un sistema subsidiario y complementario de las Cortes Nacionales para los países que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de la Corte. Tiene 7 jueces que son nombrados por 6 años y no es un trabajo permanente, sino que no es de tiempo completo, sino que la Corte sesiona bajo periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias, que es, digamos, uno de los temas que se ha dicho que la Corte tiene que superar, porque ya todos los demás sistemas de cortes del mundo trabajan con jueces a tiempo completo. Sobre todo por las demandas que hay en el mundo, que son mayores en nuestra región, para atender problemas de derechos humanos. Entonces, eso es un tema, digamos, una mejora que necesita la Corte, pero sí requeriría que yo deje mi puesto en la Sala Constitucional, aunque no es requisito, pero sería para mí imposible, con el nivel de trabajo que hay en la Sala y en la Corte, poder atender. Creo que no sería humanamente posible atender 2 cargos al mismo tiempo. Claro. Es que el volumen se te baja un poco. Se va y se viene, pero bueno, ya regresó. Entonces es un trabajo de tiempo completo, pero la sede de la Corte está en San José, ¿verdad? Sí, la sede de la Corte está en Los Yoses. En Los Yoses, en San Pedro, sí. Cierto, ok. Entonces, ¿cuándo es la elección? ¿Cuándo es esa elección? ¿Y cómo es ese procedimiento?
La Asamblea General de la OEA es a la que le corresponde nombrar por mayoría absoluta de miembros en voto secreto a los jueces de la Corte Interamericana. Se supone que la sesión, según me dijo la Cancillería, tendría que darse entre junio y julio, pero no se sabe si se va a postergar por razón de la imposibilidad de asistir presencialmente por razones de COVID. Podría postergarse para el mes de octubre, pero en este momento no hay certeza de que se vaya a postergar. Por ahora está convocada, entiendo que en la ciudad de Guatemala sería la sede en esta ocasión de esa reunión. Y a mediados de año, entonces. Ok, perfecto. Entonces, como hemos visto, usted tiene una larguísima carrera en temas de derechos humanos y específicamente en poner a actuar y a defender y a conceptualizar los derechos. Entonces, con respecto a eso y conociendo teniendo claro el conocimiento que tiene de su larga gestión en la Sala Cuarta, ¿cuánta conciencia de derechos percibe que tiene ahora la ciudadanía costarricense? Y para mí eso es un tema interesante porque a veces se critica mucho a la Sala con respecto a algunas de sus decisiones y demás, y todo el mundo que siente alguna violentación a cualquier derecho, ¿verdad? Que incluso ha pasado mucho ahora en tiempo de COVID, pues recurre a la Sala Cuarta. Entonces me gustaría saber cuánta conciencia de derechos tenemos. Culturalmente, el costarricense es de los ciudadanos más litigiosos del planeta Tierra. Es decir, la tasa de litigio de Costa Rica en general en los tribunales de justicia supera por 100.000 habitantes prácticamente la de cualquier otro país. Entonces ya de por sí, culturalmente, el costarricense tiene una actitud de resolver sus disputas en los tribunales muy alta, y eso nos ha obligado a nosotros a tener como país una inversión muy grande en justicia, con una tasa de jueces muy superior a la de los países desarrollados por 100.000 habitantes, porque además tenemos un sistema de justicia mucho más accesible y menos formal que el que puedan tener los países desarrollados, donde para poder llegar a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional se requiere mucho tiempo y mucho dinero. Nosotros tenemos en la Sala Constitucional un tribunal accesible, directo y gratuito en materia de habeas corpus y amparo para toda la población en única instancia, que eso no lo tiene ningún país del mundo, y que funciona 24 horas al día, 365 días al año, bajo un sistema de turnos ordinarios y extraordinarios. Y eso hace que la facilidad de acceso y la prontitud también con la que se atienden muchos de los reclamos, comparativamente hablando con otro tipo de litigios y otros países del mundo, donde los casos pueden durar 10 años para irse a un amparo en España, por ejemplo, hace que sea una jurisdicción muy atractiva para el costarricense de acceder y de plantear sus reclamos. La experiencia mía es que el costarricense utiliza la Sala Constitucional como válvula de escape social a una serie de derechos que están en la Constitución y la ley que no son satisfechos por la política pública. Y entonces el ciudadano ha aprendido a reclamar sus derechos en los tribunales, conoce sus derechos, está educado sobre sus derechos y hace todo lo posible por reclamarlo en las distintas instancias, siendo la sala, digamos, una de las más frecuentemente utilizadas por el costarricense. Dicho esto, de que el costarricense utiliza los tribunales, que conoce sus derechos y que tiene un sistema de protección muy amplio a nivel nacional y a nivel interamericano, yo siento que ha habido un deterioro en la cultura de los derechos humanos en Costa Rica de hace 30 años para acá, que me parece que es un defecto del sistema educativo costarricense que tiene que ser corregido lo más pronto posible. Es decir, ¿en qué sentido es ese deterioro de derechos? Por ejemplo, así con un ejemplo muy concreto. El costarricense ha dejado de valorar la democracia y las obligaciones jurídicas, el peso del Estado de Derecho
y la importancia de que se respeten ciertos derechos frente al poder, ¿verdad? Y entonces usted ve en encuestas donde cada vez más gente quiere un gobierno autoritario sin saber el impacto que eso va a tener sobre sus libertades, la pérdida de libertad, el riesgo asociado con el autoritarismo en la calidad de vida, y la gente no entiende lo que es entrar en perder la democracia y el Estado de Derecho y las consecuencias que eso va a tener en su vida personal. Claro. Cuando el sistema educativo costarricense modificó el programa de cívica, incluso entiendo que lo abandonaron mucho tiempo, y modificó la estructura curricular del contenido de cívica, yo creo que el país perdió mucho. Es decir, ya no hay una formación en derechos, en el valor de la Constitución, de peso, solo se ve tangencialmente el sistema democrático, la importancia de la Constitución, los frenos y contrapesos, los controles al ejercicio arbitrario del poder, y entonces hoy en día tenemos una mayor laxitud de las nuevas generaciones en la valoración de estos aspectos que son fundamentales para la supervivencia de la democracia y el Estado de Derecho, que como usted sabe, Thais, está bajo ataque en todo el mundo. Entonces, a pesar de que el costarricense litiga y defiende sus derechos actualmente, si nosotros seguimos por el camino que vamos de pérdida de valores democráticos y educación en democracia, incluida los derechos humanos, no estamos vacunados de perder la democracia o vacunados contra el autoritarismo. Y una vez que un país entra ese camino, no se sabe, usted sabe cómo comienza y no sabe cómo termina. Claro, entonces, aquí se da por sentada que la democracia siempre va a estar y que no importa cuánto le demos de duro y cuánto... no, la democracia cuesta, hay que invertir en ella, hay que defenderla todos los días, es un trabajo muy arduo y a veces la gente no quiere hacer el esfuerzo que se requiere para mantener la democracia, y eso incluye respetar los tribunales de justicia, las decisiones de los tribunales de justicia, la independencia de los jueces, y no estar pretendiendo que la justicia se acomode a los intereses de ciertos grupos en la sociedad. Entonces, creo que comparativamente hablando, Costa Rica está muy bien, si tomamos en cuenta lo que está pasando en otras regiones. Claro, pero claro, yo veo con mucha preocupación también el deterioro que se ha dado en el país comparado a hace 30 años, cuando empezó la jurisdicción constitucional. Además, siento que hay un backlash, por decirlo así, contra todo el movimiento de derechos humanos a nivel global. Parte de los populismos ahí lleva a cuestionar muchas formas de derechos, ¿verdad? De sectores, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las personas con otras orientaciones, en fin, y creo que eso también ha venido a enredar un poco más esta situación, ¿o es idea mía? No, definitivamente hay un retroceso en todos los aspectos del Estado de Derecho y particularmente en el tema de los derechos humanos como tema central del Estado de Derecho. Hay una cultura mucho menos tolerante a los derechos de los demás, donde cada grupo quiere imponer sus derechos a otros grupos, y toda esa conflictividad se canaliza a través de los tribunales de justicia y se resuelve a través de mecanismos pacíficos todavía en Costa Rica, digamos. Por eso le decía que la sala es como una válvula de escape social a toda esa presión, que en vez de explotar a través de la violencia, todavía se litiga a través de los mecanismos del Estado de Derecho. Pero sí hay un retroceso mundial en esta materia, y que está afectando las democracias como tales, ya no solo la parte de los derechos humanos, sino toda la base sobre la que se cimienta el sistema político democrático, porque no puede haber una democracia sin derechos y sin derechos humanos y sin respeto a la igualdad de la ley, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, los derechos económicos y demás. Y
Y ahorita estamos cayendo en una actitud donde el fin justifica los medios y que a nadie le respeten los derechos adquiridos, y se ha convertido en una bandera de muchos populistas que terminan en países que retroceden Sí, hacia regímenes autoritarios. claro, Y la población no se da cuenta que ellos son el gran perdedor de todo este proceso, porque claro. estas son conquistas históricas que han costado sangre y sufrimiento, y ahí es donde le digo que el sistema educativo está fallando, no solo en nuestro país, sino en general, cuando la gente no valora la historia y no conoce lo que significaría un retroceso para su calidad de vida, en particular para cada uno de nosotros, volver atrás en la historia a la pérdida de libertades que existía antes. Los más perjudicados somos los ciudadanos. Sí, claro, ciudadanos de a pie, la ciudadanía de a pie. Y entonces eso tiene mucho que ver con el sistema educativo, evidentemente, ¿verdad? Pienso que también puede ser un producto de una manera de manipular también a la gran masa ciudadana, de confundir alrededor del concepto de derechos, porque uno oye muchas veces ese comentario de por ejemplo, se escucha mucho cuando las mujeres hemos ido adquiriendo derechos de igualdad en todo sentido, de que tenemos demasiados derechos. Nunca se tienen demasiados derechos, ¿verdad? Entonces No, creo que es un desarrollo progresivo para mejorar en dignidad y en calidad de vida. Y si usted se pone a ver un recuento histórico, la calidad de vida a través del respeto al Estado de Derecho para nosotros los ciudadanos ha mejorado notablemente con respecto a los siglos anteriores. bueno, Y incluso ha décadas costado atrás, muchísimo, muchísimo llegar a este nivel de desarrollo, que aunque falta montones, ¿cómo vamos a perder ese camino andado. siglos de avance y de sangre? ¿Cómo vamos a perder eso? Claro, sí, no, totalmente. Entonces es muy interesante esa medición que significa la sala constitucional, cómo es esa válvula de escape, que no, por lo general no la vemos de esa manera. Y me gustaría saber si con base en esa afluencia de recursos de amparo ante la sala, cuáles son la mayor cantidad de derechos o de acciones que reclama la ciudadanía, qué es lo que más recibe la sala, qué es lo que más tiene que ver ustedes, o sea, porque eso también nos permite ver dónde la gente siente que está cojeando el país y que está cojeando el sistema democrático, para lograr tal vez un poco bueno, y si ante eso que ustedes reciben han encontrado respuesta también de otras instituciones estatales. Sí, mire, nosotros recibimos ahorita cerca de 25.000 recursos al año para una población de 5 millones de habitantes, que es una tasa de litigio muy alta. No hay ningún tribunal constitucional del mundo que tenga este nivel de demanda, lo cual nos alerta a que el país tiene una insatisfacción ciudadana en la satisfacción de derechos básicos y que la está canalizando a través de distintas instancias, ¿verdad? Lo mismo le pasa a la Defensoría de los Habitantes y a la Sala Constitucional y a los tribunales de justicia en general. La sala no es un síntoma. Es un síntoma porque también podríamos verlo como un síntoma de conciencia de derechos, ¿o no? Sí, pero la gente no anda litigando por deporte. Entonces claro. Quiere decir que son demandas de derechos humanos no satisfechas por el sistema político. Entonces, la gente dice, mire, es que la sala constitucional se mete en todo. Bueno, no, primero la sala no aborda ningún caso de oficio, sino a petición de parte. Segundo, la sala solo aplica la Constitución y los tratados internacionales de tal forma que son derechos que el legislador ha decidido darle a la población y que no están siendo satisfechos por las autoridades locales o nacionales. Entonces la gente dice, bueno, si a mí no me dan atención a la salud en la caja o me están dando yo tengo cáncer y me están dando
la quimioterapia para dentro de 2 años, cuando esté muerta, entonces, ¿dónde reclamo yo? O necesito acceder a una información pública y llego a la oficina de gobierno y me dicen no le contesto, no le recibo, no la atiendo. Claro, es un problema de servicio público. Entonces, hay unos problemas estructurales muy serios en la sociedad costarricense que son las que nos generan la mayor cantidad de casos. El sistema de salud. El sistema de salud es en este momento el mayor ingreso de recursos que nosotros tenemos, que son omisiones en la atención a la salud en la Caja Costarricense de Seguro Social, mujeres con cáncer de mama que no les dan las medicinas que sus médicos tratantes les recetan, operaciones a plazos a veces ridículos para enfermedades serias. O sea, las listas de espera, las famosas listas de espera. Listas de espera, falta de acceso a medicamentos, problemas de infraestructura hospitalaria, que ahora se vieron agravados por el tema del COVID, porque las autoridades de salud le han tenido que dar atención a eso. El otro foco de problemas estructurales que nosotros tenemos es la falta de acceso a la información pública y del respeto al derecho de petición de los ciudadanos. Entonces, tenemos un serio problema en la administración pública y en la administración municipal, donde las autoridades creen que no le deben respuesta y cuentas a los ciudadanos cuando la Constitución y los instrumentos de derechos humanos que hemos firmado son clarísimos al respecto. La ley es muy estricta. La ley dice que hay que dar una respuesta en 10 días, que hay que dar acceso al expediente. Y entonces sobre eso tenemos el segundo foco de casos, que son miles de casos de eso. ¿En porcentaje cuánto es? Perdón, más o menos cuánto vienen siendo. Bueno, de amparos, ahorita más del 50% serían de salud y por lo menos un 30% de acceso a información pública y derecho de petición. Wow, son muy altos. Y en habeas corpus tenemos el tercer foco estructural que impacta masivamente la sala, es el colapso del sistema penitenciario nacional. Y ahí tenemos valoraciones de privados de libertad que no se hacen o no se hacen a tiempo, falta de acceso a la salud, problemas de convivencia, abuso policial, tortura, todos los problemas que tener una población tan conflictiva como esta genera en espacios hacinados. Y ahora con la pandemia peor, porque y todo se ha atrasado, no los pueden valorar a tiempo, no los pueden sacar a juicio, a veces ni audiencias virtuales, les han suspendido visitas y visitas íntimas y procesos de valoración. Entonces, eso ha generado un tercer foco estructural de casos masivos a la Sala Constitucional tremendo. Y después tenemos ya violaciones específicas de derechos humanos que se han agravado con la pandemia, donde el ciudadano reclama el cierre de negocios, la restricción vehicular, el orden en que se reparten las medicinas y temas en los que la sala, ya sea por razones técnicas, de efectos de los amparos, no ha podido entrarle a los temas, o por falta de prueba técnica para contrarrestar una decisión técnica, pero igual los casos hay que conocerlos, verlos, votarlos, aunque sea para rechazarlos. Nosotros tenemos un número muy alto de admisión de casos y de estimación de casos, que se llama de casos con lugar, tanto en habeas corpus, amparo y acciones de inconstitucionalidad. Y tenemos un muy alto grado de cumplimiento de parte de las autoridades sobre las sentencias de la Sala Constitucional. El Estado de la Nación hizo un estudio donde más del 95% de las resoluciones de la sala se cumplen en los plazos establecidos y el plazo que no se cumple se debe a imposibilidades materiales, digamos. Claro. Ya están desbordados ustedes. No, o que digamos una municipalidad que se le ordenó corregir un problema en un determinado tiempo, que es de infraestructura, la licitación no salió, se cayó, la Contraloría no la aprobó, pero entonces la sala empieza a administrar la ejecución de sentencias y ese 5% no es que no se cumple, sino que se cumple
en un plazo tal vez más más largo. manejado y con planes remediales más largos, pero el nivel de cumplimiento es muy alto. Y es el tribunal electrónico, además, más grande del país y el que más trabajo tiene. Tenemos más o menos unos 150 funcionarios y, como le digo, trabajamos en 2 turnos, de día y de noche, para atender emergencias en el caso del turno extraordinario. 24/7, sí. Y cada magistrado lleva un turno de una semana, de tal forma que cada 6 semanas nosotros trabajamos el turno ordinario y la disponibilidad de noche. Y la disponibilidad de noche es, en el caso nuestro, es gratuita y somos los únicos jueces del país que no cobramos la disponibilidad. Esto desde hace 30 años. Entonces cada 6 semanas, por ejemplo, cada uno de nosotros trabaja de día y de noche. Y es bastante pesado. Porque usted tiene que estar disponible, pendiente y conectado. Y cualquier recurso que entre en la noche le tiene que ser reportado para que usted lo analice a ver si es una emergencia o no. Y solo eso significa que usted tuvo que despertar, atender el asunto, volver a dormir, o si está en una actividad privada, tiene que salirse de la actividad privada. Claro. Bueno, cuando salíamos al cine, más de una vez me tocó estar con mi hijo y tener que pararme al cine, a firmar una resolución en la computadora, recibir una llamada telefónica en Navidad, en fin de año, el Día de la Madre, según a usted le toque. Claro. Es un trabajo muy duro físicamente para uno y muy duro para la familia. Me imagino que eso le pasa a los médicos que tienen que estar en disponibilidad, que es bastante claro para la familia, porque uno a veces está en un paseo y no está en el paseo, tiene que estar en una oreja en un lado. Entonces sí, es un trabajo claro, bastante muy pesado. Y se reciben muchos demandas por la noche. Sí, muchas demandas, sobre todo de casos de salud y de emergencias de habeas corpus, claro. Me acaban de detener, o privados de libertad que dicen me movieron de celda y ahí está mi enemigo, me van a matar, entonces a veces hay que tomar medidas cautelares inmediatas, claro. y estar atento. Y también llega mucho caso que no es emergencia, que la gente no quiere usar el sistema ordinario, y igual hay que verlo, valorarlo y pasarlo para la mañana, lo cual implica que usted a veces puede estar viendo entre 12 a 20 recursos, me ha tocado a mí en una noche. Wow. Sí, es que en general no tenemos, creo que desde los medios de comunicación no hemos sido lo suficientemente hábiles para contar cómo funciona la sala constitucional. ¿Verdad? Lo más bonito de todo esto es que la gente cree que la sala es este Olimpo de poder, que ve los casos políticos importantes, que también los ve, pero no es la sala del pueblo, de la gente común y corriente que normalmente no tendría plata para acceder a un abogado y que tiene problemas muy serios que no están siendo atendidos por las autoridades correspondientes, y que dichosamente este país ha construido un sistema que les permite accederlo y tener una respuesta oportuna en la mayoría de los casos, y en tiempo relativamente rápido. Relativamente rápido. Y hemos tenido casos tan dramáticos, Thais, que a mí me tocó una señora pobre de un tugurio que está oxígeno dependiente, que le iban a cortar la luz porque ella no tenía el subsidio que el Estado le daba, no le alcanzaba para pagar la luz, y entonces tenía ya 3 notificaciones de que le iban a cortar la luz, y si le cortaban la luz se moría. Que una persona sin educación, como es ella, pueda acceder a la sala constitucional y obtener tutela inmediata con una medida cautelar para no morir desde un tugurio sin abogado, y en menos de 24 horas estaba tutelada y ganó el recurso, eso no pasa ni en países desarrollados. O sea, en un país desarrollado tiene que ser representada y atendida por una ONG, y tiene que agotar toda la vía de recursos para poder llegar
a la Corte Suprema, y mientras eso pasa, la señora quién sabe qué hubiera pasado. Claro, pasan meses, pueden pasar meses, por Casos supuesto. así de vida o muerte, de dramáticos para la gente más sencilla del país, que es la que más se beneficia con el funcionamiento de la Sala Constitucional. Y cómo es interesante cómo la gente se ha apropiado de ese instrumento, porque entonces en el fondo lo que demuestra es una conciencia de derechos para de parte de la población. La gente conoce sus derechos y los defiende a muerte ahí en la sala, por eso es la cantidad de demanda caso que nosotros tenemos. Pero eso no quiere decir que no sienta yo que existe un deterioro en la cultura de respeto. Se fue déjalo ver, a ver. No se oye. No. Ahora sí. Es como, qué extraño, se va y se viene la señal. Pero no, ahora sí, en realidad. Le repito que a pesar de que el costarricense todavía litiga y defiende sus derechos, yo sí siento que hay un deterioro en la cultura de defensa del Estado de Derecho en general, que pasa por deficiencias enormes en nuestro sistema educativo. Claro, ese es el primer lugar donde deberíamos corregirlo, como república, como Estado. Así es. Claro. Seguir fortaleciendo este tipo de mecanismos internos de defensa de los derechos. Lo ideal es que la gente no llegara a la sala constitucional y que la política pública le pueda dar un nivel de satisfacción suficiente a la ciudadanía a nivel tanto de municipio como de política general. Claro, en la medida en que hayan vacíos en la política pública es que la gente accede a los tribunales de justicia para pedir los derechos que el Estado no le está garantizando. Claro. Muy interesante la dinámica de trabajo y todo lo que tiene que ver la Sala Constitucional, que es un organismo complejo. Bueno, quería agregarle que la gente se queja de la judicialización de los conflictos. Y yo digo, bueno, y si no los judicializamos, ¿cuál va a ser la válvula de escape? Si no los resolvemos a través de los mecanismos del derecho, la gente los va a exigir a través de los mecanismos de la violencia. Entonces, lejos de ver a la Sala Constitucional como un estorbo de la democracia, yo creo que hay que verlo como un aliado de la democracia, como un fortalecimiento de la paz social y la estabilidad del sistema democrático, porque la gente confía en la justicia, accede, la mitad gana, la mitad pierde, más o menos, pero la gente queda satisfecha de que fue a un lugar donde pudo reclamar su derecho y tuvo una explicación y en muchos casos una satisfacción del derecho. Y muchas veces la respuesta que no le da la autoridad cuando va al mostrador se la tiene que dar a través de una sentencia, claro. ¿Verdad? Cuando no le contesta una petición y la persona le dice, déle una explicación. Y muchas veces la explicación no es para satisfacer el derecho que el ciudadano quería, pero por lo menos tiene una explicación de por qué no. Tiene una rendición de cuentas. Muchas veces se le da la razón, muchísimas veces, en cantidades increíbles de casos que se estiman o que se declaran con lugar en la Sala Constitucional. Y eso sirve para la estabilidad y paz social. Entonces, todo lo que nosotros invertimos en justicia, en general, nos lo ahorramos en conflictividad social y en violencia social. Claro, es un contrapeso a ese sentimiento de abandono, me imagino, de parte de la ciudadanía. Entonces, en este caso, y con base en esa, digamos, en esa apreciación que haces del trabajo de la sala, ¿cuáles serían, o sea, cómo podemos como país ir solucionando estas deficiencias, además de la necesidad de mejores, digamos, de una mejor currícula educativa donde se explique mucho mejor cómo funcionan los poderes de la República, las instituciones, que una siente que hay un gran desconocimiento alrededor de eso, de lo que son los pesos y los contrapesos. Pero ¿en qué otras instancias
podríamos tocar para que la gente, porque tal como lo describís, parece que a las personas les falta tener una atención mínima de parte de los organismos estatales. Y lo que demanda se siente satisfecha con una respuesta hacia algo que considera que es una violación de su derecho. Aparte de mejorar el sistema educativo, que para mí desde primer grado hasta 12º hay que dar Machacar. Mucha educación en democracia y en respeto al Estado de Derecho y a los derechos de las personas. Eso no debe ser un programa ni de tercer año ni de quinto año, eso tiene que ser transversal a toda la educación. Y eso es lo que nos ha diferenciado a nosotros de otros países que tienen que vivir bajo regímenes autoritarios o bajo regímenes democráticos de papel, donde viven una gran violencia y un gran autoritarismo en la vida diaria. Entonces, aparte del sistema educativo, nosotros tenemos que abordar el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, que tengo que reconocer que han hecho esfuerzos importantes por reducir las listas de espera. Ellos tienen un plan de atención, han tratado de crear un sistema de expediente electrónico y un manejo de las cirugías ya bajo programas utilizando la tecnología y demás, claro. Pero el problema es que la carga de la enfermedad que llaman cambió en Costa Rica, la población cambió con la misma infraestructura. Entonces, se siguió programando para las mismas enfermedades cuando, por ejemplo, el cáncer de mama aumentó terriblemente y la caja no estaba preparada para ese impacto. Eso. Hoy en día ya nosotros tenemos menos casos de cáncer de mama en la sala, pero tenemos de otro tipo de cánceres donde la caja no ha podido invertir en medicina, en infraestructura, lo que la población está demandando. O sea, eso quiere decir que la caja no proyecta tampoco, no está proyectando las enfermedades que vamos padeciendo la ciudadanía costarricense en este desarrollo. Probablemente lo tienen plenamente identificado y proyectado, pero debe ser un problema presupuestario, que la enfermedad está creciendo más rápido que la posibilidad de la infraestructura de ser satisfecha. Y eso pasa por un tema también de prevención a la salud, donde también hay que invertir para que el sistema hospitalario no sea tan caro, porque lo ideal es que la gente no llegue a tener cáncer, infarto, derrame, diabetes y que tenga un programa de prevención a la salud, que es donde a mí me parece, sin ser especialista, pero por simple lógica, que falta educación costarricense también en ese campo y más acceso a programas de ejercicio en parques públicos financiados por municipalidades, por el Estado, para el adulto mayor, más piscinas, más lugares recreativos, mejor información sobre la dieta para calidad alimenticia y demás. Y también una cultura de trabajo distinta, porque se sataniza, por ejemplo, en el sector público se sataniza si el funcionario tiene una hora de ejercicio y Dios guarde sean las instalaciones de... Sí. Pero nadie ve que el nivel de incapacidades le sale más caro al sistema que si ese funcionario estuviera sano. Claro. Y es, ¿verdad? Sí, en realidad ese esparcimiento se ve como una vagabundería cuando es una inversión preventiva. Sí, y en el tema del acceso a información y petición, que es un tema de 30 años ya de jurisprudencia en la sala, para mí tienen que haber sanciones disciplinarias. Mientras el funcionario le siga saliendo gratis el amparo, que aunque le tuvo que dar la información a la persona, no le costó nada en lo personal, va a seguir repitiendo esas malas prácticas y esas malas conductas y el sistema sigue recargado. O sea, ¿cuánto le cuesta al Estado? Bueno, al ciudadano tener que ir hasta la sala, plantear un recurso, esperar. 7 jueces, 150 funcionarios, ¿verdad? Para atender miles de casos de temas que se repiten y se repiten porque los ciudadanos no quieren cambiar su conducta. Entonces, en el momento que la ley diga que además de la estimatoria tendrá que enfrentar un proceso disciplinario por no haberle dado respuesta oportuna al funcionario, yo creo que eso bajaría notablemente esa actitud.
esa actitud. Y el tercer tema, para que la sala deje de estar colapsada, como está, es el tema del sistema penitenciario. El país optó por una política represiva por decisión política. Es decir, nosotros no estamos invirtiendo en prevención del delito lo que deberíamos como Estado. Decidimos que íbamos a castigar, a subir las penas, a criminalizar casi todo, pero dejamos la infraestructura penitenciaria igual. Y eso es lo que nos tiene al borde del colapso del sistema penitenciario y también al borde de tener que enfrentar responsabilidades internacionales por eso. Entonces, hay que invertir, si la decisión política del país es la represión, tiene que haber las condiciones mínimas humanitarias a las que el país se comprometió a través de instrumentos internacionales de derechos humanos de satisfacer. Y entonces hay que mejorar la infraestructura carcelaria y más espacios y más atención. Y trabajar más en la prevención. Lo ideal sería la prevención, pero si el país políticamente optó por eso, lo mínimo que puede hacer es mantener su compromiso internacional con las condiciones mínimas de los privados de libertad y sus familias para resolver este otro tercer foco estructural que está haciendo y que está impactando muy fuertemente a la sala constitucional. Claro, y bueno, y a la ciudadanía en general. Y nos quedan pocos minutos y quería esta última pregunta enfocarla en la presencia de las mujeres en la alta judicatura, en el sistema, en el Poder Judicial, porque usted fue ha sido de las pocas, o es de las pocas mujeres que en este momento ostenta, creo que hay otra compañera más, ¿verdad?, en la sala constitucional en este momento, pero por mucho tiempo estuvo sola, me parece. Y se repite en las otras salas, y bueno, ni hablar ahora con todo este proceso preelectoral que estamos viviendo, que hay una clara ausencia de mujeres en candidaturas de puestos importantes, sobre todo a la presidencia. Persiste a pesar de todo ese balance de género. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo hacer que las mujeres participen más? Bueno, tomando en cuenta la carga de trabajo que nos acabas de describir. Bueno, mire, uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno. Si tomamos una radiografía actual, nosotras estamos definitivamente mejor que hace 30 años. Cuando yo entré al Poder Judicial, hace 30 años no había mujeres del todo. O sea, eran muy pocas mujeres, pero a todo nivel. Los conserjes eran hombres, los choferes eran hombres, los secretarios eran hombres, los jueces eran hombres, los jefes eran hombres, administrativos, todos los policías, todos eran hombres, todo era hombres. Claro. Actualmente, el Poder Judicial tiene paridad en la mayoría de los segmentos, incluso los estratos gerenciales. Ahorita en jefaturas hay más mujeres que hombres. Y en la judicatura hay una paridad. Incluso creo que la última medición había un poquito más de mujeres que hombres. Pero en la magistratura no. ¿Y por qué? Porque el puesto de magistratura pasa por una elección en la Asamblea Legislativa, donde a su vez hay un problema de representación. Entonces, no es sino hasta la sentencia de paridad horizontal, que a mí me correspondió el honor de redactar, que las listas de mujeres de candidaturas se encabezaban solo con hombre, y las mujeres se ponían en las partes de abajo de la lista, tal forma que casi nunca salían las mujeres. Sí, no estábamos en los primeros lugares. Entonces, en una sentencia de la sala, que a mí me correspondió redactar, la sala dijo que la paridad no solo tenía que ser vertical, sino horizontal. De tal forma que si usted empieza San José, el encabezamiento de la lista San José con hombre, a la abuela tiene que ser mujer, y para que no las pusieran en las últimas partes de la lista. Eso aumentó significativamente el número de diputadas, yo creo que a su máximo histórico en esta oportunidad. Cierto. Y eso ha significado también una mayor elección de magistradas mujeres, porque es un acto reflejo que entre mayor paridad tiene el Congreso, mayor paridad va a tener la judicatura. Ahorita habíamos pasado a 5 magistradas de 22 y logramos otra vez recuperar 8 espacios en la Corte Suprema de Justicia, pero
Imagínese que en la Sala Constitucional, en los 30 años, ha estado doña Ana Virginia Calzada, sola estuvo hasta que Muchos se años, ¿cierto? reunió, y yo entré los últimos 7 años como la última mujer, hasta ahora que está por primera vez en la historia dos mujeres con la elección de la doctora Ana María Garro Vargas, que es mi compañera Cierto. actual, pero el mismo problema existe a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 40 años de tribunal solo ha existido 5 jueces mujeres. Por eso es que, bueno, yo celebro naturalmente la decisión del gobierno de la República de postular mujeres, y eso es lo que me abrió a mí la oportunidad de ser nominada para este cargo. Y el presidente Alvarado, en la inauguración del año judicial de la Corte Interamericana, dijo que él se comprometía a que el país, frente a una vacante, iba a postular mujeres y a impulsar en el sistema interamericano que los otros países hicieran lo mismo. Porque no podemos tener Sí, tribunales de derechos humanos que velamos por la paridad con un defecto estructural de que nosotros mismos no tenemos paridad, porque eso es una incongruencia. claro. ¿Verdad? Pero bueno, pero también pasa por las candidaturas que presentan los países miembros. Sí, ¿Verdad? bueno, Eso, Costa Rica, ahorita, gracias al impulso también claro, a la toma de de conciencia del presidente, pues se logra y, y, solventar al, eso. y al impulso que le ha dado doña Elizabeth Odio como presidenta de la Corte a nivel regional, y todos los países nominen mujeres, en Claro. este momento hay 5 candidatas también para el puesto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que es, si no me equivoco, la mayor Mayor cantidad cantidad. de mujeres nominadas en la historia. O sea, Muy buena competencia tengo en este claro, momento, sí. bueno, pero se nombran otros, vencen otros nombramientos para esa época, Sí, supongo. entiendo que son como 3 plazas, no sé si son 3 o 4, Ok, pero hay que reconocer que aunque tenemos muchísimo camino por recorrer, también es mucho el camino que se ha recorrido, porque hasta recientemente en la historia nosotros apenas adquirimos el derecho al voto y ahora ya adquirimos el derecho a ser votadas, que eso va a cierto. tener un impacto de réplica y de irradiación sobre todos los puestos De de alto nivel. jerarquía en el Estado costarricense, y eso a su vez irradia para abajo, como usted lo sabe Claro. perfectamente, como especialista que es en esta materia. Entonces, yo creo que si bien es cierto, nos hacen falta, eh, dicen que otros 70 años para alcanzar la paridad completa, yo creo que no, que ya el pace, ¿verdad? El ritmo es muy acelerado hacia Sí. la paridad. Y creo Y, que las nuevas generaciones también, las chicas más jóvenes, ahora también están más conscientes, vienen más dispuestas a pelear esos puestos, están más conscientes de las prepararse. chicas y los chicos, ¿verdad? Tienen Sí, otra claro, formación. Yo que soy madre cierto. de un muchacho, él tiene, no por formación mía, sino en general ya del cambio cultural y generacional, él es muy pro derechos de la mujer y muy pro derechos Claro. humanos en general, también tengo que decir, Sí, que sí, sí, además es cierto. son muy, muy conscientes y muy exigentes en la dignidad y en la igualdad de trato hacia los demás, y en materia ambiental, ni qué le digo, Cierto, ¿verdad? es cierto. A mí me traen a mecate corto con el reciclaje y todo. Sí, 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 no, pero siempre se necesita. O sea, llegará un momento en la historia de la humanidad que ya no necesitemos acciones afirmativas. Bueno, eso esperamos estar vivas para verlo. Y espacios donde estemos señalando que se necesitan mujeres, porque en realidad pues representamos el 50% de la población del planeta, somos mujeres muy preparadas en general, así que merecemos estar en esos sitios donde todavía pues sabemos que cuesta acceder, aunque mucha gente diga que no es así, pero sí todavía hay muchos otros mecanismos perversos que impiden que eso se dé. Pero bueno, ahí todavía estamos. No sé si podemos ir cerrando, nos queda un minuto para ir terminando el programa. Y
¿Qué expectativa, cómo se ha sentido con esta candidatura? Me gustaría saber. Mire, yo me siento tan agradecida y tan honrada y sobre todo tan conmovida con el apoyo que he recibido de tantos sectores y de tanta gente que, incluso de exalumnos míos que tenía muchos años de no saber de ellos, desde el más remoto rincón del país me han escrito para decirme, profe, usted me cambió la vida con lo que me enseñó, siga adelante, luche por ese espacio, desde el apoyo de la mayoría de mis compañeras y compañeros en el Poder Judicial, de la Corte, de la familia, bueno, ha sido de un sector muy importante de la prensa también, ha sido. Yo me siento como súper conmovida y muy agradecida también con el apoyo del Gobierno de la República y la Cancillería, que yo sé que están buscando los espacios de negociación, que son muy arduos, que es una tarea muy cuesta arriba, pero no imposible. Claro, claro. Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes de los meses de junio, julio, que sea cuando se haga la reunión de la Asamblea General de la OEA para este nombramiento, para ver pues cómo queda y ojalá pues que se logre y tengamos ese puesto con su representación. Muchas gracias, Thais, a usted y a su audiencia. Con solo la nominación y la oportunidad de participar, es un gran honor para mí. Claro, pues le deseamos muchísima suerte, muchos éxitos y mucho ánimo para lo que falta. Bueno, pues este ha sido el programa de Contravía de hoy. Vamos a remover a Nancy por acá. Y les esperamos dentro de 8 días con un tema muy interesante que ya estoy preparando sobre fintech y la participación de las mujeres en la cotidianidad, en las tecnologías, cómo las tenemos ahí, las conocemos y las hemos ido usando y no nos hemos percatado de ella. Vamos a hablar con una especialista sobre este tema, así que les espero dentro de 8 días. Que tengan una linda semana. Muchas gracias.